principio, bueno, ya que estamos conectándonos poco a poco, que yo iba a hacer un curso de 40 personas, como los que hago, pero en plan teoría. Pero claro, el problema fue cuando de vez de 40 había 200. Y 200, que han sido 100, no, 200 a una persona han sido los que se han conectado, los que se han registrado. Y bueno, y me sabía mal, pues no compartirlo con los demás, porque al final es una manera de compartir, echar un rato y los que no sepan o los que no tienen, los que no saben, digamos, el tema de hacer fotografía de orquídeas o nunca la han intentado y demás, pues bueno, pues aprendan algo, que es la opción. Lo bueno es que vamos a contar con gente bueno, de los mejorcitos de España, que están conectados. Porque bueno, yo hago otro tipo de fotografía también, no hago flora nada más, pero bueno, también llevo 5 años con el tema de flora y eso. Y al final es esto, lo he intentado orientar un poco en webinar, porque en webinar también me gusta pues, que la gente aporte. No tenemos un guión, pues, vamos a ir enseñando, pero a la vez vamos a ir compartiendo y vamos a ir escuchando las opiniones de los demás. Aquí hay gente que lleva varios años y que ya tiene un largo proceso de fotografía de orquídea y de todo. En el tema, pues bueno, hablaremos un poquillo de orquídeas, de equipos, de trucos, de identificación, de un poco de todo. Y sobre todo cómo trabaja la mayoría y demás. Entonces es una manera de compartir para que lo sepáis, ¿no? Que no es un curso estricto esto, lo otro, sino que llevamos un guión y vamos a ir hablando y resolviendo las dudas. Está a punto de conectarse Manolo, que me está diciendo aquí, y eso. Total, en uno de los cursos que vi, como estoy hablando desde Granada, pues me tocó un terremoto, ¿vale? Y se movió toda la casa. Y me estaba comentando aquí uno que hoy no habrá terremoto, vamos a ver. ¿Uno nada más sentiste? No, varios. Y bueno, aquí da la casualidad, pues eso, que hay gente que no tiene experiencia en fotografía de orquídeas y hay gente que sí. Habemos 38 y nada, el conectarse Manolo y presentar más o menos los que vamos a ir hablando y de lo que vamos a ir hablando y demás. Es que dice que tiene un problema. Esto es las cosas del directo y de las redes y demás. Lo mejor que tiene, bueno, lo mejor que ha tenido la pandemia, el año pasado hicimos en esta época una charla, mi amigo Pablo Barrena y yo, sobre temas de orquídeas, de cómo fotografiarla y demás, y bueno, y este año pues la opción era también un poco por repetirlo, porque al final lo que hacemos es compartir lo que, digamos, fotografía, hablar, comentar, ayudar a los demás a identificar las especies, pero nunca nos vemos las caras así en plan, no como un congreso, pero sí. Y bueno, yo creo que hay gente que no tiene ni idea de la fotografía esta y bueno, yo creo que va a aprender hoy bastante y vamos a aportar poco a poco, ¿vale? Así que okay. A ver si se conecta este hombre. Bueno, aquí veo gente, a Manolo Pérez, a Fran Rubia, a un montón de gente que bueno, que podéis, yo os invito que cuando estemos hablando, que si entramos un poquillo en debate no hay ningún problema, que es al revés, porque cada uno trabaja de una manera y aporta el contenido y hace las cosas de una manera. O sea, y bueno. Yo lo que diga Manolo lo negaré, por defecto. Bueno, voy a presentar un poquillo porque Manolo, el Becerra, como le decimos algunos, pues no sé si ahí se va a conectar o no se va a conectar y demás. El tema es que, bueno, he intentado aparte de hablar yo y demás, pues bueno, también pues, he invitado a un par de ellos. Entre ellos está Manolo Becerra Parra, que algunos ya lo conoceréis de sobra, y bueno, es una persona que está muy vinculado al tema de la micología y
y al tema de orquídeas. El tema de orquídeas, bueno, que es el creador de la guía de orquídeas de Andalucía, también próximamente la de Navarra, y bueno, y el tío pues, está puesto bastante en el tema de identificación y bueno, también hace algo de fotografía y demás. También quería meter un poco el tema ese. No estricto, pero sí habla un poco de identificación de especies y demás al principio y después comenta con qué fotografiamos, cómo fotografiamos. Y bueno, Perdona, también la he guía... invitado a Alfonso No se me oye. Lario, que Alfonso Lario es un componente de la directiva de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza y él lleva muchos años haciendo orquídeas, insectos y demás. Y también ahora está en un proyecto muy bonito que es con los fondos blancos y demás, para el tema de identificación, protección y conservación de la naturaleza. Y bueno, y es amigo mío también, colabora, está conmigo también en Monfoto, que es el concurso de fotografía que ya sabéis. Y bueno, y él también pues, ha querido estar con nosotros. Y bueno, esperando a Manolo, si no lo voy a tener que llamar en un segundo porque bueno, de orquídeas sabe mucho, pero del internet está pegadillo. Un segundo que lo llamo y si no, pues empezamos. Habían preguntado por ahí, había escuchado yo a alguien preguntar sobre la guía. Creo que he sido yo, ¿no? Tú, Sí. culpable. Perdona, la guía de Navarra, ¿cuándo más o menos la sacará? Eso, Manolo, creo que será. Ahora, cuando esto nos resolverá. Así aprovecho y veo si me funciona el micro. Cámara no tengo, o sea que... Somos 41 actualmente. Hay gente de Portugal, gente de España y de todos lados, digamos. Y eso es lo bueno que tiene esto. Y bueno, no me voy a enrollar un poquito mientras que se conecta Manolo. No sé si está Manolo ahí porque... Espérate. No está conectado todavía, pero vamos comentando un poco de lo que vamos a hablar y demás, ¿vale? Como os he comentado al principio, para los que se habéis conectado últimamente, pues bueno, comentad que lo vamos a hacer en plan webinar, ¿sabes? Manolo, Y que vamos... ¿Se ha conectado ya? yo lo estoy viendo en la cámara. Aquí estoy. Ahí está, ahora hablamos. Y está acostado el tío. Estoy en la cama, ¿tú qué crees? Qué arte tiene. Sí, Adolfito. Manolo, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo problemas técnicos para conectarme, me cago en la leche. Me parece que le hemos despertado de la siesta, ¿no? Sopla mucho el viento por allí y es lo que pasa, que se van las ondas y ya no. No, que tengo dos ordenadores y me he conectado en el que no tiene altavoz. No podía hablar y me he tenido que buscar el otro viejo por ahí que lo he encendido. Le he instalado el Zoom y una historia. Bueno. Pues bueno, comenzamos ya que está Manolillo aquí conectado. Bueno, Manolo, aparte de saber mucho de orquídeas y demás, pues bueno, es amigo mío de hace mucho tiempo. Yo de la casualidad que trabajo con él en algunos aspectos, como bueno, en el tema editorial, en diseñar las portadas de los libros y demás. Y bueno, y pues también pues, muchas veces referente, igual que para mí, que para otras personas, es a la hora de consultar. Siempre es una persona que está dispuesta a ayudar y bueno, y a resolver dudas, porque esto de las orquídeas, ya sabéis, entre híbridos, especies y demás, pues bueno, es complicado y se aprende realmente pues, saliendo al campo y también consultando a los demás. Entonces, pues bueno, yo lo conozco de hace muchos años y bueno, y se lo propuse el hecho de que nos hablara un poco de las orquídeas y demás, sobre todo la taxonomía de las orquídeas, cómo están compuestas las orquídeas y demás,
porque claro, yo soy una de las personas que pienso que antes de fotografiar hay que conocer. Y bueno, es fundamental conocer la especie, saber lo que estamos fotografiando. Hay gente que hace fotografía de una planta y dice, ¿esto es una orquídea? ¿Esto no es una orquídea? El tema es que con la experiencia que yo hago aves y paisajes, la experiencia que tengo... Espérate, ahí hay alguien hablando algo. Esa es antigua. Claro, esa es antigua, esa no es. ¿De febrero del 2017? Un segundo. ¿Quién está hablando por ahí? Es que igual no saben que tiene el micro abierto. No miro bien. Ahora aparece, ¿no? Bueno, ¿me escucháis o qué? Sí, sí. 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 Pues bueno, el tema de antes Se oye de bien, fotografía hay que conocer, porque, claro, muchas veces hay gente que consulta, pues bueno, esto es una orquídea, esto no es una orquídea, esto qué época de orquídea, que... Entonces, el hablar un poquillo con Manolo es, pues bueno, que nos explique un poco el tema de las orquídeas, cómo van las orquídeas, y bueno, también antes hemos hablado un poco del trabajo de Manolo, que tiene guías y que pues, puede ser una de las personas que más conozca de orquídeas de España. Y bueno, esto lo dijimos, vamos a hacer algo, pero vamos a hacer tal como vaya saliendo, y también, pues bueno, tengo un guión, pero vamos hablando entre nosotros. Sí os pido a la gente que no tiene ni idea que vaya hablando para resolverle las cosas, que entre yo y muchos de los que vemos aquí está Adolfo, está Fran Rubia, está un montón de gente que sabe de macro, Alfonso y demás, y bueno, y intentaremos porque por lo menos sirva esta charla, que después será que se está grabando, ¿vale? Prácticamente después la pondremos para los demás que no han podido asistir por lo que sea, pues puedan. Entonces, pues bueno, el hablar un poco sobre los sitios de las orquídeas, Manolo, en el tema de las localizaciones, dónde nacen más o menos las orquídeas y demás, y los tipos de orquídeas que suele ver, si España es uno de los sitios con mayor número de orquídeas comparado con otros países y demás. Una introducción un poco, Manu. ¿Vale? ¿Me escuchas o qué? Sí. Perfectamente. Sí. Ahí. ¿Quién? ¿Yo o quién? Sí, tú. ¿Qué quiere que te cuente yo, Tini? Un poquillo de, bueno, ¿qué Yo situación? cada día sé menos, Reclu. ¿Cómo? Yo cada día sé menos. No, pero bueno, en esta ocasión te he invitado porque, bueno, cualquiera no hace una guía de Andalucía, ¿no? O una guía de Navarra o una guía de por ahí, ¿no? Eso conlleva un montón de tiempo de trabajo y bueno, me gustaría por lo menos, y para los demás entiendan, por lo menos para que conozcan un poquillo las orquídeas, antes de hablar de fotografía, pues bueno, el hablar de cómo los tipos de orquídeas que tenemos en España, cómo es el proceso aquí en España, si hay sitios donde hay más, donde hay menos y demás. Bueno, a ver, las orquídeas, es verdad que en los últimos años había un boom bastante grande, ¿vale? Sobre todo de aficionados. Cuando nosotros nos propusimos hacer el libro de orquídeas hace ya 12 años, prácticamente no había nada. Había las floras que había, flora ibérica, para el caso de Andalucía, la flora de Andalucía Occidental, todavía no estaba hecha, ni la flora de Andalucía Oriental, que se hizo en el 2000, bueno, sí, más o menos salió el mismo año, pero cuando empezamos los trabajos no había nada. Y el boom que hay hoy en día es impresionante. El por qué llama tanto la atención, vamos, la foto que ves ya que tú tienes puesta del fondo de la pantalla, ya se ve claramente por qué llama tanto la atención a los aficionados, a los fotógrafos, a los naturalistas, a los biólogos. Y es por son flores bonitas. También te tengo que decir que hay algunos géneros, como el género linaria, que está muy infravalorado, ¿eh? Las linarias tampoco te creas tú que son mucho más
más fea que las orquídeas. Lo que pasa es que las orquídeas tienen esa adaptación y esa evolución para atraer a los insectos. Con el caso extremo de la que tú tienes puesta, que son el género Ophi, que han modificado. A ver, me deja marcar el marcador, ¿no? ¿Se ve? Sí. No, Vale. espera. No se ve, ¿no? ¿Cómo? Entonces nada. Ah, No, que creía que se veía que se veía que yo podía tener puntero, vamos, lo único que. No. Bueno, pues la orquídea que se ve ahí. Las orquídeas son unas plantas que tienen las flores formadas por 3 piezas florales, ¿vale? Tiene tres sépalos, que son las que estarían más, lo que aquí vemos que es verde, ¿vale? Que se ven las 2 verdes laterales y una que es como un gorrito, esos son los sépalos. Y luego tiene los pétalos. Los 2 laterales, que son los que están arriba, y luego el más grande, que es el que digamos, las orquídeas lo que han hecho ha sido para atraer los polinizadores, que son en la península ibérica insectos. Pero si os vais a los trópicos, por ejemplo en el Amazonas hay aves que lo pueden incluso insectos, no solamente la abeja o polillas, sino incluso grillos y otros tipos de insectos. Por lo que han hecho ha sido modificar uno de los pétalos para atraer los insectos, bien sea porque imitan que tienen polen o en el caso extremo que son las Ophi, de que recuerdan a la hembra de determinados himenópteros, sobre todo abejas solitarias. Y podéis ver perfectamente los colores, estos colores brillantes que imitan a las dolmen, la pilosidad como la que tienen estas abejas solitarias. Y tiene una forma bastante curiosa, bastante atractiva. Yo creo que lo que atrae más a la gente. La península ibérica, bueno, península ibérica, Islas Baleares y lo que es el área macaronésica, Madeira, Azores y las Canarias, que también, que cuando hablamos de flora ibero-macaronésica la incluimos, porque en Madeira hay unas orquídeas chulísimas, es más, probablemente hay una agullera en Madeira que quizás sea la orquídea más rara, más escasa que hay en Europa. Creo que quedaban unos 40 pies en el medio natural, así que imaginaros. Pues lo que es el ámbito de eso, de la península ibérica, Baleares y luego el área macaronésica, Madeira, Azores y Canarias, habrá unas 140, bueno, ya depende. Depende ya uno de lo analítico que sea, ¿vale? Entre 100 y 140 especies. Y hay que decir que no es de las zonas más abundantes de orquídeas. Si os vais a otras zonas de Europa, bueno, solamente cruzando yo aquí, yo que estoy en Navarra, yo cruzo el Pirineo y en Francia ya es una locura. Y hay un montón de orquídeas que, sobre todo de Ophi. Hay una cosa, vamos, de loco. Y si ya os vais al Mediterráneo Oriental, Turquía, a las islas griegas, y prácticamente cada isla tiene una especie. Pero vamos, unas 140, 120 especies hay en la península ibérica. Hay algunas muy raras, como la orquídea fantasma, que tú no tienes foto, ¿no, Reclus? No, aquí no la tengo. Bueno, la que tú tienes puesta, que es la Ophi vernicia, Ophi speculum, subespecie lusitanica. El Adolfo me está mirando con la pronunciación. Nada. Lo estás Bueno, haciendo genial. Pues eso, esta es endémica de la península ibérica. Esta solamente está en Portugal, la zona del Algarve, el Alentejo y luego en las Béticas, desde tu pueblo Reclus hasta el norte de Jaén. Como hay, normalmente es rara menos en Archidona. Archidona es excepcional. Allí las mejores poblaciones que hay de esta orquídea. Esta vienen los europeos a buscarla. Porque luego otra cosa es el montón de gente que atrae las orquídeas. De fotógrafos de naturaleza y de botánicos. Esta es una de las que trae mucho europeo. Y luego la Ophi atlántica. Ophi atlántica no tiene foto, ¿no? Sí tengo. Ahora te la pongo. Sí tengo aquí algunas que... Pero luego los europeos vienen a ver esta, pero es que luego la gente de Andalucía y de por el sur sube aquí al Pirineo a buscar la orquídea fantasma, el epipogio. Hay mucha gente, vamos, aquí en Navarra, sobre todo a la población del Valle del Roncal, que prácticamente te bajas del coche, la tiene 300 metros, ahí viene muchísima gente todos los años.
Mira, aquí ya... Esta no. Esta. Este es un endemismo bético-magrebí. Está en el norte de Marruecos y luego en Málaga, Cádiz, las poblaciones que hay en la Sierra de Grazalema, en Benaocá, en Villaluenga, y las de Málaga y llega a Granada. En Granada, en Huarcho, hay una población buena de esto. Pues bueno, más o menos, digamos, aquí en España, donde más orquídeas suele ver, ¿en qué zona? En la zona norte, en la zona sur. Sabemos que también el tema de las orquídeas, bueno, hay veces que salen antes en el sur de España y después terminan en el norte, ustedes y nosotros ya no tenemos orquídeas y demás. ¿Cuál es la zona más que tú crees donde más abundancia y tipos diferentes de orquídeas hay, Manolo? El cuadrante nororiental, lo que es Cataluña, Aragón, Navarra, esa parte de ahí. Donde tú estás, ¿no? Ten en cuenta que en Aragón hay 88 especies. Uh-huh. En Cataluña creo que son 86 y en Navarra vamos por 84. Porque vamos, este año hemos incorporado Frittendrella ninífera que no teníamos. Pero porque tienes muchas especies que son mediterráneas, luego en Cataluña entran muchas especies desde Francia, te entra la Ophrys marzuola, te entra la Aranitiformis, la Araneola, todas estas entran por ahí, por Cataluña, y luego tiene todo lo que es más eurosiberiano del Pirineo, del Epipogium, el Cypripedium, el zapatito de dama, que es de otro de los que la gente busca mucho para fotografiar. Uh-huh. La que está ahí en el Pirineo. Es la zona más. Y luego en el sur sí es verdad que hay especies que a nivel peninsular abundan más. Hay orquídeas como la Cantis colina, que tú la tienes harta de ver aquí en Granada. En Cádiz se ve mucho, que en Málaga se ve mucho, pero conforme te vas hacia el norte va cada vez más escasa. En el norte no la encuentro. ¿No? Uh-huh. Sí, por la parte de Medina Sidonia, Chiclana, todo eso hay mucha colina también. Y luego sí es verdad que donde primero empiezan a florecer es por la costa de Granada. Ahí hay años que finales de noviembre, 1 de diciembre ya tiene alguna Ophrys lupercalis. Uh-huh. Luego la floración va subiendo, pero vamos, incluso a nivel de Andalucía no puedes comparar la costa de Granada con Sierra Nevada. Pues tú prácticamente hasta finales de julio y 1 de agosto en los prados alpinos tiene la Dactylorhiza helata. Uh-huh. Aunque... Imagínate, en Granada casi se solapan las dos temporadas, porque tienen la aspirante espirali, que depende de la época de lluvia, septiembre, octubre, aguanta, luego ya en final de noviembre, diciembre, empieza la Lupercalis y ya se alarga hasta las últimas heladas que hay en Sierra Nevada, estas que crecen a 2.400 metros. La Aspirali es la única orquídea que... En el norte más corta la temporada. En Navarra hasta ahora no empieza a moverse un poco. Mayo, primera quincena de junio. Vamos, y Navarra y lo que es el Pirineo. Mayo, primera quincena de junio. Y luego ya hay algunas que aguantan hasta agosto, como Pitarchis purpurata, pero aquí la temporada es mucho más corta que aquí. Uh-huh. Una pregunta, Manolo. ¿La Aspirali es la única orquídea que nace en otoño en la península ibérica o qué? Si tenemos en cuenta las Lupercalis que crecen en la costa de Granada a finales de noviembre, 1 de diciembre, pero vamos, sí que es la única estrictamente. El problema es que en la costa de Granada pues, es que no hay invierno. Claro, es una eterna primavera. Es el tema tropical, por eso la gente, vamos, hay mucho tema de invernaderos y demás, que vamos, decía Fran Rubia, que es de Almería por ahí, que igual. Buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí. Ok. Pues nada. Pues eso, el clima, digamos, el clima tropical que hay en esta zona, supongo yo que es la que hace que salgan las orquídeas antes de tiempo y demás. Eso es como se nota como el sur de Cádiz. Nosotros hablamos mucho del sur porque somos de Andalucía, pero
No es lo mismo la parte de Chiclana esto que la de Grazalema que nace después, ¿sabes? En la sierra y la otra, pues bueno, se distingue. ¿Cuándo tienes tú la... Reclu, tú nada más que tienes que ver cuando tienes ahí la parte de Chiclana, las primeras pistas, las primeras off-road pistas. Las tienes prácticamente en marzo. Y en Grazalema, en el Puerto Boyá, las tienes en junio. Claro, y a lo mejor hay 80 kilómetros o menos, ¿no? De diferencia. Pues bueno, algunos de los que estáis os sonará esto un poco por los nombres que tiene y demás. Bueno, al aprendérselo es complicado porque, bueno, son tantos nombres. En Cádiz nada más hay 40 y tantas especies, más los híbridos que también tienen sus nombres y demás. Y bueno, suena complicado. Entonces, para empezar a hacer fotografías de orquídeas, lo suyo es saber cuándo nacen las orquídeas, más o menos en la época que nace, como está explicando Manolo, y también, pues bueno, es principal conocer las especies, como estáis viendo. ¿Qué os recomiendo a los que estáis empezando de cero? Comprarse una guía. En este caso yo tengo aquí una guía aquí en Granada, que es esta, que la editó Manolo, que es Orquídeas de Granada, ¿vale? Orquídeas de campo, y aquí, pues bueno, podéis ver las especies, podéis ver los diferentes tipos de orquídeas, también vienen algunos consejos como fotografiarlas, como dónde están en Granada y todo. Y al fin hay varias de diferentes sitios de España. Algunas gratuitas en PDF, otras en papel. ¿Reclu? Dime, Frank. Oye, siempre me ha producido curiosidad. ¿No hay ninguna guía a nivel español? A nivel, Manolo es el que tiene que saber de guía. No. No hay, ¿no? Nadie se atreve. ¿Y cuál es el motivo? Es que para hacer una guía a nivel de España hay que tener hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Porque hay algunos complejos, sobre todo de Ofri, que complicado. Vamos, el amigo Adolfo lo sabe perfectamente. Y al Delforge no le interesa mucho, ¿no? Porque España es muy chico y necesitan pillar bastante más, ¿no? Una guía solo por acá. A Delforge, que no le interesará solo tener España, necesita irse más alto. Con más gente. Pero qué bueno. Delforge es que ya hay gente que ya lo critican, ¿eh? Ya hay gente que ya no aceptan. Porque vamos, tú te coges el libro de Delforge y te vas a un prado de Lupercalis y tienes especies de Turquía y de Creta, vamos, te pones a mirar. Pero es complicado. Bueno. Es que son muy variables, además pero siempre tienen unas características que las definen. Por ponerte un ejemplo, la Ofri Passioni. Ofri Passioni siempre va a tener los pseudo-ojos los va a tener blancos y el fondo de la cavidad estigmática lo va a tener blanco. Y el fegode los va a tener verde. Ahí luego puede tener el labelo más plegado, más abierto, puede tener borde amarillo, no puede tener amarillo, pero siempre uno va a tener los pseudo-ojos blancos y los pseudo-ojos verdes. Luego ya te va a los pseudo-ojos blancos y ya Incubacia ya depende, pero bueno, en el norte está bien definida. Incubacia tiene los lóbulos laterales muy prominentes y la otra no. Que siempre, aunque varíe mucho la forma y los colores del labelo, la forma de la mácula, que se llama en forma de H, menos, pero siempre hay como unas características generales que lo definen a cada especie. Luego sí es verdad, el problema que tiene es lo que hablaba Reclu, que hay mucho híbrido. Mucho híbrido que muchas veces son fértiles, por lo cual se mezclan y ya hay veces que hay un lío, pero bueno. Mira, Reclu me ha puesto ahí trabajando en el campo, ¿no? ¿O qué? Con el niño. Le ha quitado, aquí ahora he puesto un híbrido, uno de los híbridos, para que veáis que bueno, entre especies, para los que no sepáis, porque bueno, también tenemos que hablar en general, pues bueno, ahí entre especies pues se hibridan, digamos, y pueden salir pues, especies como esta, de Bombiflora content. Y hay muchos híbridos. Normalmente todos los años vemos híbridos en diferentes sitios, que eso es una cosa muy buena, porque la fotografía también lo que nos hace es, pues bueno, conocer las especies y también, pues bueno, encontrar cosas como esta o como otros híbridos
posibles que, vamos, como el que yo me encontré, ¿no, Manolo? Y otros híbridos y demás. Y lo mejor, pues bueno, el encontrar otras especies que no se sabían que estaban allí. Yo, personalmente, la que hemos visto antes, la orquídea esta de que hablaba Manolo, pues bueno, en mi pueblo, en Cádiz prácticamente había constancia en Ubrique, que habría unas 2 o 3 flores o por ahí, y bueno, yo me encontré 40 y tantas al lado de mi casa. Y es una de las especies que está en peligro, digamos, aquí en Andalucía, que es la más... bueno, os la puse anteriormente y la voy a volver a poner para que la veáis. Y esa me la encontré yo pues, buscando flores. También decía una cosa, yo no sé si os pasará a ustedes, pero a mí cuando yo voy a fotografiar orquídeas, yo hay muchas veces que personalmente pues no llevo cámara de fotos. Voy buscando dónde están, digamos, dónde están las floras. Si encuentro algo diferente o algo que sea diferente, pues también doy parte en este caso, en mi caso, pues bueno, a Jardín Botánico de tal sitio o al encargado en el tema de medio ambiente de flora, pues bueno, pues esta colonia existe aquí, pues esto existe aquí, pues este grupo de plantas existe aquí. Entonces, pues bueno, también colaboramos, ¿vale? Con el tema de la protección y la divulgación de las especies y bueno, también es un poco delicado poner dónde están los sitios y demás, aunque hay muchas especies que son muy comunes, pero hay otras que no, porque hay gente que, bueno, que las arranca de tajo y bueno, lo que hablamos, que siempre hay cosas buenas, pero cosas chunguillas dentro del tema de esto. Lo bueno es que nos encontramos una especie y sabemos dónde están las especies y sabemos que bueno, que como en el caso mío con esta orquídea, y después, pues bueno, encontramos todos los años híbridos diferentes que los compartimos en el grupo. Hay varios grupos en el Facebook, como he dicho anteriormente. Está Orquídea Silvestre de Andalucía, uno que tiene Manolo que es de España y demás. Y bueno, y hay gente que se encuentran, digamos, las orquídeas y le ayudamos entre todos a identificarlas y al final, pues bueno, es un tipo de fotografía que engancha, ¿vale? También por el tema de que cada vez quieres encontrar algo diferente o fotografiarlo y demás. Yo no entro yo soy una persona que a lo mejor veo más en fotografía más artística, que después hablaremos, a fotografía más identificativa o coleccionable, ¿sabes? Porque también hay gente, pues yo quiero esta especie, esta especie, esta especie, que son la mayoría. ¿Vale? Y yo tengo un montón de especies, pero no hay veces que me he quedado sin hacer otra especie de fotografía y esto y lo otro, porque, bueno, no en mi opinión, yo soy más me gustan las cosas más artísticas o más esto que el tema del coleccionar. He visto este híbrido en Almería y me voy a Almería de Cádiz, ¿vale? De Cádiz voy a Almería a hacer híbrido. Yo soy un poquito más, pero bueno, que es respetable porque, bueno, es una afición muy bonita, donde se encuentran mucha gente, donde pues bueno, se conocen mucha gente y después hay jornadas como que ahora con el COVID no se pueden hacer, como las Tachidonas y demás. Y eso. Alfonso me ha pasado también una guía, que es la guía de las orquídeas de la Comunidad Valenciana, que creo que esta está en PDF gratuita para la gente. Que bueno, que si queréis y veis esto, os paso el link del vídeo al final. Cuando pase un día por ahí, os paso algunas que sean gratuitas por si os interesa, ¿vale? Gratuitas, que sean legales, que se puedan descargar, ¿vale? Bueno, después lo de la guía, ya por terminar el tema de la guía, hay guías que, bueno, como se va... Manolo sacó hace 11 años el de guía de orquídeas de Andalucía, pero ya está desfasado, en verdad. Esto va por año, ¿no, Manolo? Está súper desfasado porque, a ver, lo bueno que tuvo la guía es que al final, digamos, como que animó a la gente a buscar orquídeas. Y el conocimiento que tenemos ahora mismo de la distribución de las orquídeas en Andalucía no tiene nada que ver con aquellos tiempos. Pues en aquellos tiempos, pues prácticamente yo me ayudé de revisar mucho material del barrio, de revisar bibliografía
Me ayudaron algunos fotógrafos y algunos naturalistas, como Pepe Díaz de Granada, Sebastián de Frigiliana, pero es que no es lo que... Hoy en día yo prácticamente, vamos, los aficionados me ayudan un montón, porque solamente para temas de corología es, digamos, la distribución de las orquídeas. Los datos de corología que yo obtengo con los grupos de Facebook y las consultas que me dan a mí, eso hace 9 años, 9 años, no, 12 años. Hace 12 años era inviable, imposible de poderlo hacer. Así que imagínate. Y luego el tema taxonómico, porque ahí han cambiado nombres, hay especies que hay que quitar de Andalucía, otras que hay que añadir, y al final es que ha cambiado mucho. Entonces, bueno, ya una vez que sabemos un poquillo de orquídeas, de a nivel nacional, a nivel andaluz y todo, pues bueno, tú recomiendas que se compren guías, ¿no? ¿Recomiendas alguna guía en especial, Manolo, para la gente aquí de la península o demás? Porque al final somos casi todos de España los que estamos conectados. Pues... La de Delfort no, porque el que empiece se va a volver loco, de verdad te digo en serio. Sí, pero ¿hay alguna destacable dentro de... Bueno, la de guía de Granada no está tan... Bueno, para los que van a Granada y eso... Pero a ver, en la guía de Granada prácticamente tienes prácticamente todo lo que hay en Andalucía. En esta, ¿no? Excepto, ¿qué te digo yo? Pipatti... No, Pipatti no. Bueno, sí. la Palustri, Pipatti lusitánica o lo que sea, porque tampoco tengo muy claro qué es lo que es Pipatti lusitánica, o la Serapia tristiflora, que esa es más de Cádiz, de Huelva, es más de Andalucía Occidental. La Pomerácea, que tampoco está, que Pomerácea es solamente una población que buena en Córdoba, pero prácticamente luego todo lo demás está, porque tiene todas las orquídeas, digamos, las orquídeas fetén que podemos encontrar en la Sierra de Segura, están ahí en el mismo. La Pipatti palustri. Y había otra de orquídeas de Jaén, ¿no? O Esta. A ver si sí. Esa, que hice yo la portada también. Esta también la hizo Recu. Esta es del amigo Alfredo Benavente. Es uno de los mejores, vamos, los mejores no, yo creo que el mejor botánico que hay allí en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Seguro y La Vida. Ajá. A ver si terminamos la de Navarra. A ver. Eso antes ha preguntado una de las que está Yo. ¿Tú? Sí, Isabel. ¿Que cuándo lo sacas? Aquí metiendo presión. Es que va lento, porque es que encima es que están apareciendo cosas nuevas. Y hombre, verte tumbado y decir que va lento. Que se publique... ¿Cómo? Que verte tumbado y decir que va lento. Vamos a ver. Es que es complicado. No está en la cama, está en un sofá. Al final que lo hacemos solamente tema de maquetación y eso entre Reco y yo. Pero prácticamente va con plan de compadreo. Y luego, a ver, que nosotros no tenemos ninguna ayuda, que yo me voy al campo con mis 3 niños a muestrear, ¿eh? Y a pesar de eso... Pues a ver cómo lo haces, porque los míos no hay que los mueva. Ahora vamos a publicar un artículo con 2 híbridos nuevos, una propuesta de cambio taxonómico, un montón de localidades nuevas para taxones que están protegidos aquí en Navarra. Hombre, hay que decir que también te ayuda a tu mujer que sabe más que tú de orquídea, las cosas como son. No, mi mujer sabe más que yo, pero el que más sabe en mi casa es Aran. El niño. Mi hijo con 11 años, yo creo que este sabe más que yo ya. Bueno. Te corrige, el tío yo creo que tiene que ser de las pocas personas que se ha leído el libro de Delfort entero. Pero de verdad, tú pregúntale cómo se llama la orquídea esta que es endémica de la isla de, yo qué sé, de Lampedusa. Y el niño va y te dice, Ofri, no sé qué. Y te quedas loco. Y además va el tío tiene un olfato, el tío la distingue por el olor, Joder. Porque la Ofri tiene una cosa, la Ofri no solamente atrae a los insectos por la forma del labelo, sino que emite, como digamos, una sustancia volátil parecida a las feromonas que emiten las hembras de las abejas. Con lo cual cada una huele diferente.
Y como tú la veas con el lápiz, digo, esto, y viene el tío, la huele y dice, no. Esta es esta, huele a esta. Digo, vale, pues tú dirás. Pues bueno, Manolo, bueno, en general, es importante a la hora de fotografiar pues saber y tener una guía. A mí me gusta de papel porque la llevo en la mochila también. Muchas veces es bueno que sea pequeña, que no sea una guía muy grande. Esta no está mal, en verdad, para llevarla en las hay más pequeñas. Pero es importante, ¿no? Por lo menos, y también el tema de, ya no la guía nada más, sino cuando la fotografiamos, pues colaborar en los grupos. Mira, esta cuál es, que ahí siempre hay un montón de fotógrafos, de los que están aquí la mayoría, que ayudan a identificar a los demás. Y bueno, y también hay veces que el que menos ideas tiene de orquídea, pues pone una orquídea que no sabe casi nadie esto qué es. Hombre, con el tema de, y esto está allí, y esto está aquí, y bueno, las redes han ayudado bastante a lo que dice Manolo. Antiguamente eran unos cuantos botánicos y que les gustaba esto, y ahora, pues bueno, a través de la fotografía, pues se está conociendo más y se ha puesto más de moda. Entonces, por eso, os recomiendo que compréis una guía, tanto de la zona, que si hay zonas, digamos, de donde vivís, hay alguna guía de la zona, pues que la compréis, o en general, porque al final, bueno, hay varios sitios para identificar. Por eso, lo quería, antes de empezar a hablar un poco de fotografía, pues quería un poco, bueno, hablar de lo que vamos a fotografiar. Esto es como, igual pasa con las aves, el que hace fotógrafo de aves, bueno, si fotografías algo que tú no sabes realmente, pues no es igual, porque si tú fotografías aves y sabes el comportamiento de las aves, pues bueno, va a ser más fácil a la hora de fotografiar. Pues las orquídeas igual, si sabes más o menos cuándo nacen, cuándo no nacen, en este caso, pues bueno, de un año a otro veis, pues mira, estas crecen aquí, pues estas crecen allí, que normalmente pues, suelen crecer en los mismos sitios y crecen en mayo. Este año ha crecido en mayo, este año, pues al final es eso. Yo, enfrente de mi casa allí en Cádiz, pues bueno, tengo una sierra y me propuse en 5 años saber cuántas orquídeas había, y había 19 especies en un ratio muy pequeño. Entre ellas, pues bueno, me encontré la que hemos estado hablando, la Speculum lusitanica, y 2 híbridos. La Vibonae, que ahora en Cádiz creo que no se han visto mucho más, ¿no, Manolo? ¿Cómo? La Vibonae, la itálica con la otra. La víbora es la única cita que yo conozco, la de tu pueblo. Eso, y después otro que estamos ahí. Luego hay en Coín, en la parte de ahí de Archidona. Y en Granada también he visto yo que han subido Y en fotos. Granada pusieron. Sí. Y bueno, y es lo que estamos viendo. Al final el interés, que al final la fotografía se queda en un segundo plano, pero eso. Y ahora, pues bueno, hay que tener en cuenta eso, las épocas del año. Tú, Renko, tú fíjate cómo funcionan las redes sociales, que la Anacanthis papilionácea, que es muy rara, ¿vale? A ver, no rara, a ver, que es frecuente allí. Aquí en Navarra está protegida por ley, habrá unas 300 plantas y hay. Pues ahora mismo me acaban de decir que ha aparecido una población nueva. Pues para que veas. Y eso a través de, bueno, al final pues también es eso, el hecho de que lo que dice Manolo, al final se entera de más información de toda la gente que está dando vueltas, porque al final que busca orquídeas es el que realmente le gusta eso y las protege y demás. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay gente, pues bueno, que no harán las cosas bien, y hay cosas, pero no quiero entrar en temas de eso. Y bueno, hay que entender la época del año, saber más o menos cuándo nacen, cuándo no nacen, los tipos. Todos los tipos no nacen en la misma época del año, como dice Manolo, unas nacen en enero, otras nacen en mayo. Entonces, pues es un aliciente a la hora, pues bueno, ahora voy a fotografiar las fuscas, que son las primeras prácticamente que nacen por aquí, después voy a la Anacanthis pyramidali, que nace ya por último en Grazalema y demás. Pues es una época del año que prácticamente pues se conocen mucha gente, comparten muchas fotos, y al final pues aprendes también, que es lo que el amante de la naturaleza, supongo yo, que al final el fotógrafo tiene que ser amante de la naturaleza, que siempre lo digo, y bueno, y el saber de estas cosas pues nunca quita sitio. Y ahora vamos a hablar un poco de equipo, porque
equipos de fotografía, ¿vale? De lo que usamos normalmente y demás. ¿Con qué equipos se pueden hacer fotografías de orquídeas? Y estamos claros, se pueden hacer con todo lo que haga fotos. Ahora os cuento las diferentes, porque esto suena un poco, coño, esto lo sabía yo. Se pueden hacer desde un móvil. Hay diferentes tipos de fotografías para identificar, fotografías artísticas, como yo he dicho, fotografías con, al final con unos fines, pues bueno, yo las hago para mí, otros las hace para una guía, otros... Entonces se pueden hacer los equipos que hacen falta más o menos. Pues bueno, hay gente que las hace con el móvil porque no tiene equipo de fotografía en general y bueno, saca el móvil y él dice, mira, pues tengo esta especie, y se dedica a coleccionar. Y después está el tema artístico, aunque al que le gusta identificar y demás, también le gusta tener una buena foto donde identifique, digamos, lo que la flor perfectamente, que al final la fotografía pues también es buena para el tema de la conservación y demás, como a lo mejor en esta foto que se ve clara y es una foto un poco artística, pues eso. Normalmente, ¿qué usamos? Pues usamos, bueno, cámaras. Las cámaras prácticamente, yo estoy ahora mismo con Fuji, uso Fuji, es una cámara sin espejo, pero bueno, puedes usar una reflex, puedes usar una cámara de carrete, cualquier cámara en general, ¿vale? Una que tenga las calidades. El tema es que la cámara puede valer cualquiera, pero las lentes no, ¿vale? Las lentes, algunos ya, pues bueno, se pueden usar lentes de, digamos, normalmente esto es un tipo de fotografía macro, ¿vale? De aumento, las flores son así de pequeñas, por si algunos no la habéis visto nunca y después, pues bueno, la veis aumentar. Y este tipo de fotografía, pues bueno, es una fotografía macro dentro del macro, igual que lo de los insectos es una fotografía macro. Entonces, lo que yo recomiendo normalmente y lo que usa mucha gente, pues bueno, son los objetivos macro, ¿no? Yo uso este 80-2.8 y muchas veces uso el duplicador, este es de Fuji, ¿vale? Hay el 100 macro de Canon, que tienen mucha gente, el antiguo que da mucha calidad también. También, pues bueno, hay Olympus tiene un 60 que es un 120 que es muy pequeño y también va muy bien. Sigma tiene varios y demás. En temas de macro. Pero después hay otras lentes que son como teles, a lo mejor un 70-200, un 40-150, te tienes que despegar más. Hay otro tipo de macro que pueden ser o un 60 macro o un 180, que contra más despegado esté, pues bueno, lo ves, si hay una mariposa o algo, pues mejor, no las molestas y demás. Entonces, os recomiendo, entre comillas, pues bueno, dentro del equipo, la cámara, un objetivo macro. Hay objetivos como este, a lo mejor un de Canon, el 24-70, que pone aquí macro, ¿vale? Pues tiene una opción que abriendo la mayor apertura, pues hacer fotografía macro. Y bueno, eso depende de lo que... Si queremos aumentar lo que es la foto, una fotografía de aumento, pues bueno, fotografía macro, que es en este caso. Después hay muchos objetivos, ¿vale? Hay objetivos muy baratos, como el 70-300 de Sigma, el viejo, que en F8 da unos fondos preciosos, aunque falla un poquito el tema de lo que es la calidad, la nitidez, porque eso se nota. Un objetivo malo, un objetivo más bueno, pues se nota bastante. Y hay objetivos buenos, hay objetivos de 1000 y pico de euros, hay lentes a los que estáis empezando. Si no tenéis mucha pasta, hay objetivos como el 100 macro 2.8 antiguo de Canon, que por 300-350 euros lo tenéis. Y bueno, y con eso ya podéis hacer cosas bastante bonitas y demás. Después están también los anillos de extensión, para aumentar un poquillo más. Pero bueno, esto no tiene que ser de la marca. Como estáis viendo, esto lo que hace es separar el objetivo de la cámara. Y bueno, estos están en 20 euros por ahí, son diferentes, ¿vale? Hay gente que los usa, hay gente que no los usa y bueno, que pueden ser malos también. En este caso, tienen el contacto para hacer el enfoque, digamos, automático. Yo aconsejo normalmente, como está variando tanto la cosa, el enfoque manual siempre, porque bueno, manual tú vas viendo, hay cámaras que tienen el Live View, que
que lo veis directamente y ya vais enfocando y demás. Manual. Yo digo manual, pero bueno, yo también he experimentado fotos con Olympus, a lo mejor, en su época, y el 60 macro, pues bueno, te lo hace casi automático. Señala lo que quieres fotografiar y te lo hace a través de un apilado, que también os tengo que decir una cosa, a los que empezáis, vais a ver que muchas veces, bueno, ¿y este cómo hace para que le salga la foto toda nítida y a mí no? A mí me salen cosas que no me salen nítidas, como a lo mejor lo de la foto esta o demás. Pues porque hay una manera de apilar fotos, es decir, enfocar de un punto de la orquídea sin moverlo, apilar, digamos, un momento, ahí ella está hablando. Un segundo. Ahora, hay una manera de apilar que son varias fotografías hasta que consigues la nitidez de toda la foto. Tienes que usar trípode, ¿vale? Porque, bueno, no se puede mover la cámara y después con Photoshop o con cualquier otro programa. En el caso hay cámaras como la que he visto de Olympus, que lo hace automático, te hace 5 o 6 RAW y después te pega y te hace un JPG. Esta también hace el apilado, que es que cada vez va aumentando más. Yo me acuerdo cuando hacía fotos con el 100 macro, que bueno, lo hacía poquito a poco, pum, una foto, otra foto, y que no se mueva. Y con eso se consigue el apilado. Ya el número de fotos depende del fotógrafo de lo que él quiera conseguir, ¿vale? Y las distancias pues ya depende, porque bueno, yo puedo hacer una foto nítida con un teledexa, con un fondo bonito que sea un 2,8 desde una distancia, o lo puedo hacer directamente con el macro, que también me consigue muy buenos fondos, bueno, F4, F5, F2,8. Hay objetivos como los Sigma, los tele de Sigma y demás, que en F8 por ahí da una calidad con un fondo muy bonito. Esto ayer lo estaba hablando con un amigo que es verdad, pasa mucho con las lentes Sigma y bueno, en general, pues eso, hay una serie de objetivos. Yo dispongo de este objetivo que es el 202.8, que es, bueno, es un teleobjetivo para aves y cosas, ¿no? Y también hago orquídeas con él, ¿vale? Es un poco, pues bueno, el experimentar y que cada fotógrafo, pues bueno, cada fotógrafo al final se hace a su equipo, dependiendo del presupuesto, dependiendo de lo que él sienta o pueda a la hora de bueno, yo he cogido este objetivo, me ha gustado, pues mira, yo he cogido otro de mi amigo y me ha gustado el de mi amigo y al final me compro el de mi amigo y hago las fotos como el que tenía mi amigo, perfecto. Entonces, por eso cada uno no tenemos el mismo equipo, sino tenemos equipos diferentes, porque depende de lo que queramos conseguir. Entonces, os he estado hablando de eso, yo también le pongo, mis objetivos traen para ponerle un duplicador, muchas veces, lo que hemos hablado, los anillos de extensión, y hay 20.000 cosas de esto. ¿Qué os recomiendo también? Lo tengo aquí. Yo normalmente, hay mucha gente, como estáis viendo, a lo mejor en la imagen que os voy a poner, que os puse antes, esta, que hay gente que lo hace a mano alzada, ¿vale? Lleva un tipo de flash también, le meten un poquito de luz, que ahora hablará un poquillo a Alfonso. Y bueno, lo hacen a mano alzada. Yo tengo la costumbre de hacer las cosas. Yo al principio, cuando empecé la fotografía hace 10 y algo de años, pero en este tipo de fotografía llevaré 5 o 6 años por ahí, pues lo hacía a mano alzada, pero no sé, tengo un tembleque o algo que no... Y ya me acostumbré a usar trípode y uso trípode. Normalmente me siento, me tranquilizo y miro el objeto. Y cuando lo miro ya, entonces pienso el tipo de foto que quiero y todo. No a la bulla, venga, voy a hacer 5 especies a la vez, ¿no? Tranquilo. Eso es lo que hace que este tipo de fotografía enganche, porque te sientes súper tranquilo con la naturaleza y después lo que disfrutas viendo, digamos, las especies como crecen, lo que han crecido, lo nuevo que te puedes encontrar. Y bueno, y comentar los trípodes. Hay varios tipos de trípodes. Hay trípodes como este, que se pone a ras del suelo si doblamos lo que es la barra, ¿vale? Se pone a ras del suelo,
lo estáis viendo, no el que tiene los topes aquí como los trípodes estos baratos que venden en Amazon y todo. Y después hay un trípode que yo estoy usando mucho, que es este, ¿vale? ¿Por qué? Porque las plantas, si no es la robertiana, alguna de las plantas, la orquídea gigante o algo, son pequeñas. Y bueno, y esta trae la opción de que se quita esto de aquí abajo. Es de una marca, es Roley, me costó unos 60 euros en Amazon y como lo estáis viendo, estoy casi a ras del suelo. Y después, si es la orquídea un poquito más grande, pues bueno, tengo un poquito de estabilidad y tengo un poquito... La rótula la podéis cambiar, ¿vale? Este te deja cambiar. Entonces, claro, a mí a la hora de moverme, también os recomiendo que si vais a hacer orquídeas, lleváis equipos de orquídeas, no lleváis un equipo que sea muy pesado, venga, el objetivo, esto, lo otro. Sino para ir a fotografiar orquídea, vais a orquídea. Y ya veis, y esto es un trípode que cabe muy bien en la mochila y que yo personalmente pues lo estoy usando bastante. Y cuando sale... ¿Cómo sale el Reclus? ¿Cuál? Este está en 60, sale? En 60 o 60 y algo de euros está en Amazon. De todas maneras, después si hay alguno que tiene alguna duda, me escribí al correo electrónico y yo la respondo o le mando los links, sin problema. ¿Sabría decir el modelo, Reclus? Que estaba tú hablando de cámara. Sí, ¿De cámara compacta cómo va la cosa? La cámara compacta, bueno, ¿quién me está hablando? Manolo. Manolo. Pues mira, las cámaras compactas pues, también sirven. De hecho, Manolo hace muchas fotos con cámara compacta. Las cámaras compactas, para lo que lo sepáis, pues bueno, es la cámara que no se le cambia el objetivo, sino que ya viene con una lente añadida y bueno, y también da bastante calidad. Tú, de hecho, tienes muchas de las fotos que tienes hechas con la compacta, y la verdad. Yo quiero cambiar, por la mía no tengo ya casca y tengo que cambiar. Yo ya es que paso de objetivo. Nikon mismo tiene otra compacta con mucho. Hay algunas compactas dentro de esto que dan mucha calidad. Es verdad que. El problema de las compactas es el macro. Yo tengo una Nikon que tiene un macro bastante bueno. La Olympus también tiene un macro bueno. Sí. La TG6 o algo así. Por eso te digo que hay diferentes tipos de cámaras. Es dependiendo del presupuesto, porque claro, la fotografía, si ya haces más tipos de fotos, esto es caro, no es barato, la verdad. Pero bueno, hay gente que se compra una moto de cross, otros que van de caza y demás, y se gastan una pasta, y bueno, y esto es una manera de disfrutar y una inversión, como digo yo. Y eso, normalmente lo que estamos hablando, el tema de los trípodes. Fran me había preguntado el tema del trípode, que qué modelo es, ya después te lo digo porque lo tengo aquí, que es Static. Total, después te lo digo mejor, ¿vale? Okay. Es un trípode pequeño, es Roley, que es una marca, bueno, es conocida, que no es una marca, y está muy bien. Yo la verdad que bueno. Y eso, el tema hemos estado hablando de objetivos, hemos estado hablando de algunos accesorios de los objetivos como los anillos de extensión, los duplicadores y demás, y el trípode. Y también yo recomiendo, hay gente que no lo coge, pero yo lo cojo. Os voy a poner este grande, pero el chico vale también, que es un disparador. ¿Para qué? Para cuando disparemos, pues no vibremos la cámara, ¿vale? Porque también el problema que hay a la hora de hacer fotografía de orquídea es que hay viento, porque hay viento y bueno, y si tienes el trípode y si mueves la cámara, pues al final también vibra y demás. Hay varios trucos para la orquídea, algunos tenemos para fotografiar la orquídea y sostenerla abajo los pinchitos, ¿vale? Metemos la orquídea aquí, estáis viendo con el boquete, metemos la orquídea aquí, esto lo enterramos en tierra y ya se mueve un poquito menos, claro, sin intentar de que sufra la orquídea, que lo gordo de la orquídea está metido debajo de tierra, pero bueno, es un truco para el tema del movimiento. Y después, pues bueno, el trípode y el disparador. El disparador es que no vamos a tocar la cámara cuando disparemos o antes de disparar. Este es el grande, ¿no? Pero hay unos pequeños y lo que hace, digamos, es pues bueno, intentar de que contra menos coja la cámara y todo. Depende de la luz también que haya, porque bueno, si hay mucha luz y demás, pues bueno, a pulso también la podemos hacer. Subimos, si hay poca luz, pues podemos subir también los ISO. Ahora las cámaras vienen ya muy preparadas, no es como hace 10 años que
los ISO iban a 400 ISO, daba ruido, ahora mismo no. Ahora mismo, pues bueno. Y sobre todo, también os recomiendo que la cámara, si tiene la pantalla abatible, mejor. ¿Por qué? Porque si está en el suelo, pues estás viendo hacia arriba o estás viendo, es más cómodo. Yo que he tenido cámaras Canon durante un montón de tiempo y no tenían abatible, pues te tenías que echar en el suelo y demás. Y bueno, las compactas, como dice Manolo, también trae este tipo. Hemos hablado de objetivos, de cámara, de trípode y bueno, y después hay otros accesorios, como lo que he dicho, el pincito, también la iluminación que hablará Alfonso un poquito. Para el tema de la luz, de que no sea muy dura, pues tenemos los paraguas, tenemos los reflectores, los paraguas de estos de estudio que valen barato, también tenemos... bueno, yo esto lo llevo siempre, que es una esterilla para ponerme en el suelo. Esto lo he comprado yo en AliExpress o algo por ahí. Y lo llevo muy bien y lo llevo detrás. Y después también hay una iluminación que hay gente que le gusta tirar con los flash normal. Hay flashes de macro, como todos sabéis, que ahora hablaremos un poquillo más del tema. Y también, pues bueno, yo me busqué unos pies pequeños con este tipo de foco que valen unos 10 euros por ahí y que puedes darle más intensidad o menos intensidad. Y pongo 2 focos y demás. Ya ahora con el tema de fondos y eso nos hablará un poquillo más Alfonso, que bueno, que es otro invitado de los que tengo aquí y demás. Como digo, comparado con otro tipo de fotografía, la fotografía macro lo que hace falta es una lente macro, una cámara, un trípode, un disparador y ya después por todos los fondos y demás. Pues bueno, hay orquídeas que a lo mejor los fondos son muy feos y queremos hacer una foto más bonita y demás, pues bueno, hay gente como yo y como algunos que hacemos fondos difuminados con nuestro objetivo y después los sacamos, como este a lo mejor, o fondos de diferentes tipos. Y después para temas de iluminar, pues bueno, yo también uso mucho una cuartilla de estos para bajarle la intensidad a la luz y demás. Siempre lo llevo en una carpetita y llevo varios fondos y demás. Esto es un mundo que nos vamos adaptando poco a poco y que vamos poco a poco, pues bueno, invirtiendo y haciendo. Pero que no hace falta un pedazo de equipo para hacer fotografías de este tipo, de orquídea. Es lo más bonito que tiene y aparte también es una fotografía muy que en verdad es muy bonita por el tema de que al final conseguimos un resultado. Tú sabes que vas a hacer el campo y sabes dónde hay orquídeas y tarde o temprano pues sabes que te vas a traer unas cuantas de fotos bonitas. También las orquídeas muchas veces nacen en la zona norte, también tenéis que ver la luz. Sabéis que a las 12, a las 1, a las 2 de la tarde, pues bueno, la luz quema mucho. Si vais por la mañana temprano, por la tarde. Mucha gente nos dedicamos a hacer fotografía a lo mejor de la especie y de esto, pero después también, bueno, podéis hacer con angulares también la orquídea en su entorno. Es que lo mejor de todo es que cuando tú ves una orquídea es tan pequeña que cuando tú ves digamos, el resultado en tu casa, pues se ve espectacular y se disfruta más de lo que es la orquídea. Y bueno, y el compartir con los demás, como he dicho eso, pues es una fotografía que es muy bonita. Y bueno, y ahora pues voy a poner también bueno, ahora va a hablar un poquillo Alfonso. Como he comentado antes, Alfonso pertenece a la directiva de AIFONA. Él lleva muchos años haciendo cursos y talleres de temas de orquídeas, de insectos y demás, y tiene un proyecto muy bonito. Y ahora voy a poner un vídeo que me pasó. Y bueno, y él nos va a explicar un poquito de iluminación y demás, que eso es importante también, porque bueno, la sombra, la orquídea, como tienen tantas formas, pues suele tener varias formas, suele tener, y al fin es como, para que os hagáis la idea cómo él trabaja y demás, ¿sabes? Entonces voy a poner, es un vídeo pequeño, lo estáis viendo bien, ¿no? Sí. Qué bonito.
estáis viendo los días nublados, pues la luz más tenue es más bonita para hacer fotos de orquídeas y demás. No hace falta tanto. Y él se dedica él hace mucho en fotos en fondos blancos. Lo estáis viendo los fondos, ¿no? Hay mucha gente que los pone, hay gente que... A mí me gustan más los naturales, bien acertados, pero... ¿Cómo se ve? La Pibonet. Exacto. Es un híbrido de los niños con, como decimos en Cádiz, con las visitas que se le ven. Y bueno, esto es una presentación de Alfonso y bueno, comentaba que Alfonso lleva muchos años, él es de Alicante y bueno, y colabora también en temas de conservación y de hecho con iPhone. Prácticamente lleva el grupo de conservación y demás de iPhone. Y bueno, pues ahí queda Alfonso, tú mismo. Sí, venga, joder. No sé, vamos a ver. Respecto primero os cuento un poquito lo de los fondos blancos, porque sé que hay mucha gente detractora y gente que no le gusta. No intenta ser mejor que otras cosas, es una de las opciones. Y todo parte de un proyecto de conservación a nivel internacional. Y en ese proyecto lo que se hace es aislar al sujeto como si fuese un retrato de los que se hacen con los modelos, ¿no? Y llevamos el estudio... ¿Se oye bien, Reclus? Sí, se te oye. Sí, perfecto. Vale. Llevamos el estudio al campo y lo que hacemos es aislar al sujeto de todo lo que hay alrededor. No digo ni que sea mejor ni que sea peor. Normalmente este proyecto se usa con fines conservacionistas y educativos, con lo cual pues es exclusivamente sobre todo para eso y va muy bien sobre todo yo lo uso mucho para educación ambiental, ¿no? Se corta, Se ha ido el sonido. Sí. Sí, bueno, él está hablando un poquillo de... Y se ha quedado parado. Ahora, Alfonso, se había quedado cortado un poquito. Sí, vale. Bueno, pues eso, que es principalmente su objetivo, por lo menos para mí, educación ambiental y de conservación. Tiene muchas ventajas y siempre se usan para proyectos colaborativos, ¿no? Respecto a los fondos, pues lo que quería decir es que normalmente se usan, todo el mundo empieza con los fondos naturales. Empezamos con los fondos naturales y lo que intentamos es tener unos fondos perdidos que aíslen a la orquídea de un poco del resto, que no se pierda en la maraña que tenemos normalmente de hojas que hay alrededor de la orquídea. ¿Qué pasa? Que tanto detalle nos confunde y muchas veces lo que hacemos es usar focales con un diafragma muy, muy cerrado para poder conseguir máximo detalle. Bueno, esto tiene unos problemas técnicos que se resuelven con iluminación artificial o incluso con fondos artificiales. Entonces, cuando usamos fondos artificiales, lo que hacemos es, como ha enseñado Reclus, cartulinas. Bueno, el fondo blanco que yo uso no lo he dicho, es un metacrilato blanco, normalmente, puede ser un plástico, un metacrilato, retroiluminado por detrás. Mucha gente lo que hace es poner el fondo, pero no lo retroilumina. Si no lo retroiluminas, no consigues el blanco puro. Tienes que ser un blanco puro, que es una de las características del proyecto. Y luego, cuando lo insertas esa imagen en cualquier publicación, pues se ve el gris y no queda bien, ¿no?
Entonces sí que hay que retroiluminarlo para que quede bien. Bueno, pues ahí uso un metacrilato, como habéis visto. Una vez que tengo ese metacrilato, puedo usar, ahora hablaremos de la iluminación, ya tenemos la iluminación puesta para poder iluminar esa orquídea. Muchas veces lo que hago es, delante del metacrilato, poner un fondo artificial como los que ha puesto Reclus y ya ilumino la orquídea. ¿Qué iluminación vamos a usar? Pues es que siempre depende de lo que queramos conseguir, como ha dicho antes Reclus. Igual que con los fondos, cada uno tiene en mente el uso que le va a dar a esa foto y además del uso, qué pretende con esa foto, qué quiere sacar con esa foto. Es verdad que con un fondo blanco solo se quiere resaltar la belleza, sin embargo, cuando tú quieres incorporar esa belleza de esa planta a la belleza más o menos de un fondo onírico, con unas luces que reflejan del atardecer, pues ahí ya no hay un fondo artificial, ahí hay que buscar en qué lugar entrarían esas luces, a qué hora concreta el sol entra entre las ramas, permitiendo que ese fondo, que en un principio no nos dice nada, cobre especial resultado. Y entonces encontramos que empiezan a jugar otros factores como los colores, las sombras. Eso que ya es muy artístico lo omitimos un momento porque creo que es lo más complejo. Primero hay que entrar a la fase de saber fotografiar las orquídeas con fondos naturales. Muchas veces sí que es verdad que el fondo artificial solo se usa cuando el fondo natural no nos permite aislar a esa orquídea. Y entonces usamos un fondo artificial que suele ser una foto del lugar donde estamos desenfocado. De manera que aunque sea un fondo artificial, sea lo más natural posible. No buscamos meter la orquídea en un hábitat o en un fondo que no sería el suyo, ¿no? Porque, no sé, como que produce lugar a engaño, salvo que busquemos una representación artística exclusivamente. Por eso normalmente esos fondos simulan el fondo natural. Cuando queremos iluminar entonces, pues vamos a iluminar en función de todo esto que queremos. No sé, la mayoría de expertos en orquídeas que conozco, lo único que les preocupa es que la orquídea se vea más o menos bien. El resto le da lo mismo. Para ellos es ideal, como además luego lo usan para identificar, para ellos normalmente es necesaria una iluminación artificial que aporta el máximo detalle de la orquídea. ¿Qué flash se suelen usar? Los que van incorporados a cámara. Normalmente usan o el flash anular que hemos visto antes, que puede dar varias potencias a ambos lados, o flashes incorporados pequeñitos como Nikon o Yongnuo tienen unos flashes que se acoplan a un anillo que se acopla delante del objetivo y van iluminando. Ese tipo de iluminación es, como yo digo, científico y es el que suelen usar la mayoría de los fotógrafos, de los biólogos especialistas en orquídeas, que no buscan nada más que eso, que se pueda identificar bien la planta. Luego, cuando el resto de aficionados empieza, que no tiene flashes y no domina todo ese tema, lo que suelen hacer es empezar con luz natural y recurrir a temas baratos como difusores y reflectores. Los difusores que se usan mucho, habéis visto antes la foto de un paraguas, de Manolo con un paraguas encima de la orquídea. Normalmente la luz directa sobre las orquídeas, salvo que busquemos algo muy específico, es malo. Por la forma de las orquídeas, además, algunas tienen los labelos muy oscuros, la flor en sí es muy, muy clara, con lo cual el sol hace que se queme la parte clara y el labelo, si quieres que el labelo salga bien, las diferentes partes claras salen quemadas.
Entonces se suele evitar poniendo un difusor o teniendo el día nublado. Como lo del día nublado no lo podemos elegir nosotros, pues usamos difusores. El difusor es barato, los chinos lo tienen bastante barato y lo que hace es tamizar la luz y no voy a entrar en temas teóricos, técnicos, pero lo que hace es tamizar la luz de manera que es como si tuviésemos el sol detrás, las nubes arriba y hace de difusor gigante. Vale, pues a partir de ahí lo que podemos es usar ya un reflector o esa misma luz para iluminar un poco y darle a lo mejor un volumen a esa orquídea. Yo en los cursos lo que suelo hacer con los alumnos es jugar con esto. O sea, con luz normal, luz con un difusor y luego que usen reflectores para ir iluminando la orquídea por un lado o por otro, para que vean cómo coge volumen esa orquídea y no se quede una orquídea plana, que según a veces vale la pena, pero otras, normalmente ese pequeño volumen que le da una sombra con una luz lateral suele estar bien. Después de esa evolución, pues ya muchas veces el uso de ópticas más potentes, del 200 de Nikon, el 180 macro de Canon, nos obliga a usar luz artificial. Y esa luz artificial, en mi caso, suele ser 2 flashes o, bueno, vamos a empezar. Puede ser un flash, cuando empieza la gente lo suele poner arriba de la cámara y acaban quitándolo, ¿no? Porque es lo que hablábamos, es una luz tan plana que evidentemente la flor no coge ese volumen ni es tan bonita como nos gusta. Luego es verdad que además, como os decía, pues una olbiensis, que es una flor que tiene el tallo muy oscuro, una orquídea que tiene el tallo muy oscuro y alguna parte de sus flores son violáceas pero con blanco, a veces es muy difícil iluminar esa orquídea sin que el tallo salga muy negro, muy negro. Entonces a veces se usan 2 flashes para ir compensando tanto sombras como partes de esa orquídea o no sé, o las, a ver, una más, bueno, como he dicho antes, alguna orchis que el labelo es muy oscuro y el resto de la flor es muy clarito, o no sé, bueno, hay ejemplos que lo que haces es compensar. Normalmente lo que suelo hacer yo es simular el sol con una iluminación general y luego compensar o las sombras o la iluminación necesaria para darle una sensación natural. Siempre las fotos que busco yo en este caso normalmente son con una iluminación que dé una sensación natural. No buscamos nada extraordinario ni luces raras que luego veremos que sí, que para la parte más artística se usan. Bueno, cuando aprendemos a usar con esos 2 flashes, a baja potencia normalmente y suelen ir controlados porque cuando estás tumbado en el suelo y tienes los flashes ya colocados y cuesta mucho levantarse, es bueno que dentro de la cámara el disparador que llevas incorporado a la cámara tenga para manejar los flashes que tienes colocados. Así no te tienes que estar levantando una y otra vez a modificar la potencia si no te gusta o tal. Entonces lo que hacemos ya es darle la forma, el volumen que nosotros queremos o intentamos que nos recuerde de una manera natural algo que hemos visto representado que en ese momento no podemos conseguir, ya sea, ya os digo, por el fondo o por la luz. Y ese es un poco el inicio de la iluminación. Luego hay veces que nos interesa destacarla más y podemos meterle un tercer flash de contra, con lo que resaltamos los bordes y las separamos un poco de ese fondo natural o artificial. No sé, yo siempre digo que primero hay que tener en mente lo que uno quiere hacer y entonces usaremos fondos artificiales o usaremos la iluminación. Pero, no sé, en general, tú piensas que o quieres recrear una situación natural o una abstracción como la que hace mi amigo Pedro Javier, que ves sus fotos y dices, madre mía, bueno, hay muchos más, pero
nombro a Pedro Javier como ejemplo, ¿no? Ellos a veces no usan ningún elemento externo, otras veces sí, y ese sería el último apartado, los elementos externos, ¿no? De iluminaciones como linternas, como fondos que son plásticos, que son celofanes, que lo que hacen es, dentro de ese fondo difuminado, darles unas sensaciones oníricas, pero yo creo que esa es la última fase, ¿no? La última fase, jugar con lentes también como con un bokeh especial, con la LED Baby. Bueno, es otra forma de verlo, ¿no? Yo creo que hay una forma artística, una forma natural y una forma científica. No sé, y esto ya sé que es muy, muy interpretativo, pero según eso, muchas veces requiere una iluminación, cada una requiere una iluminación diferente. Y bueno, no sé si preguntar o lo que queráis, Reclus, me he enrollado mucho, pero ya te deseo a ti. Con el permiso de Fran Rubio voy a compartir unas fotos que he colgado el otro día de la manera de iluminar, que ellos están usando también de estos LED, las placas LED esas pequeñas, ¿no, Fran? Voy a compartir, claro. Voy a compartir con tu permiso algunas fotillos de ustedes, ¿vale? Y sí. Esa es una manera de los lectos. Hablan un poquito, Fran. Bueno, Alfonso, que no te has enrollado, que está muy bien. Bueno, pues. Que bueno, si hay. Espera un segundo. Si hay alguien tiene que sí, sí. No, bueno, es que claro, que el tema de la iluminación es tan en estos momentos tan completo que, bueno, cualquier cosa que imagines, ¿vale? Aquí tenía otra foto de Fran con lo que habla Alfonso, prácticamente también con los reflectores para sí. darle... Sí, aquí estamos, precisamente estamos con Manu Méndez y con Emilio Aramburu aquí en Sierra Cabrera, en un híbrido que descubrió Fede Maroto una semana antes o por ahí. Y nada, el tema de los LED es interesante porque a veces como mi idea personal es apoyo a la luz natural, ¿vale? Entonces, bueno, es regulable de 3200 hasta 5600 Kelvin, con lo cual tú puedes regular el de frío a calor lo que quieras y también puedes regular la intensidad. Entonces, muchas veces viene bien porque, claro, al generar una luz extra, te permite poder oscurecer el fondo, por ejemplo. Y es una manera de controlar esos fondos tan malísimos, sobre todo en la provincia de Almería, sobre todo en cualquier provincia que sea muy árida, la flora que tenemos no son esos prados verdes que se ven en el norte. Vamos, ya me gustaría a mí, ¿sabes? Entonces, normalmente intentamos conseguir unos fondos más o menos uniformes y a veces los sistemas de LED ayudan bastante. ¿Me estáis escuchando? Sí, se te oye muy bien. Ok. Vale, porque no escuchaba nada y no sabía si... Sí, que parecía que estaba hablando tú solo, ¿no? Sí, efectivamente. Y nada, simplemente eso, que a mí... yo no me compré el sistema de LED para el tema de orquídeas. La verdad es que fue un viaje a Canarias y a raíz de ahí el sistema lo utilizo para otras cosas. Vamos, yo he iluminado dragos con el sistema de LED y palmeras. O sea, el que yo tengo, que es una Punture de 198 LED, eso se maneja para árboles, vamos, para un montón de cosas. Lo que no puede es iluminar montañas que estén enfrente, pero cosas que estén cercanas, sí. Y yo me di cuenta que tengo mucho más control con este sistema que con los flashes. Yo no domino los flashes. Yo, por ejemplo, Juanjo Peñafiel ha estado conmigo aquí en Almería, que vino una vez de vacaciones y estuvimos iluminando, y el tío tenía un control con el flash que yo flipaba. Pero no habrá muchos como él, ¿eh? Y entonces a mí con el sistema de LED me va muy bien, aparte de que es una cosa chiquitita que cabe en cualquier sitio y me permite conseguir muchas cosas con el tema de orquídeas. Claro. Cuando falta luz, para rellenar sombras, en fin. Claro, si al final es una aportación más, como dice Alfonso, es una aportación más. Exacto. Cada uno tiene en la cabeza una idea y a veces te viene bien el flash, si no controlas o no quieres llevar muchos flashes, los LED van magníficos,
el relleno a veces no tienes eso y es el reflector que puede ser plateado, dorado para darle un tono más doradito y que a veces gusta más y parece más de atardecer. Es que hay muchas variantes. Sí. Tenéis preguntas en el chat, Sí, por si queréis echar un vistazo. Y para los que nos gusta un poco la orquídea, pero digamos desde una versión un poco más artística, pues el fondo es que es el 50%, básicamente. O sea, yo es que al fondo le doy el 50% de importancia. Entonces, si no lo controlamos bien, ya no me llena la imagen. Claro. Hay gente, un momento, hay gente que está preguntando y bueno, Manolo se ha despedido porque claro, tiene 3 niños y se ha tenido, pero bueno, aquí hay Emilio Correa mismo que si está conectado puede hablar, que no hay ningún problema. Y le pregunta a Alfonso, pone, me gustaría pedirte consejo, Alfonso, la manera más correcta de iluminar un fondo artificial para que quede de la forma más natural posible con respecto a la orquídea. Quería decir, ¿cuál sería el ratio más adecuado? Sí. No sé si entiendes bien mi pregunta. Pone Emilio Correa. ¿Has escuchado o qué? Lo de iluminar lo entiendo. El ratio va más al macro que al tema de la iluminación. Pero bueno, en principio, el fondo artificial lo que intentamos es normalmente que tenga una iluminación similar a la orquídea. Si haces un efecto que el fondo queda muy oscuro y la orquídea queda muy iluminada, destaca demasiado la orquídea y queda irreal, ¿no? Un efecto irreal. Entonces, a veces, cuando usamos difusor en el flash, como son orquídeas pequeñas, que estamos muy cerca a los flashes de los fondos, lo que conseguimos es que esa luz restante ilumine un poco el fondo, de manera que no queda tan oscuro y no hay unas sombras duras. Y podemos usar eso, por lo típico de 45 grados si lo que queremos es una iluminación normal. Y eso nos permite, además, al usar un fondo artificial, también nos permite usar Fs altas, ¿no? Con lo cual, no nos hace falta muchas veces apilar si sabemos poner todo en plano. Claro, no esa hace es una falta de ni las siquiera grandes apilar. ventajas. Claro. Te puede llevar el por eso digo diafragma. Perdón, Alfonso, sí. Eso decía que te puede llevar un diafragma alto, 8 o 10 o por ahí, y conseguir casi todo enfocado en la orquídea, porque tienes un fondo artificial que te lo va a permitir. Eso sí. Claro, exacto. Escúchame, y a veces cuando estás con equipo macro, no hay ningún problema en tirar, ya sé que me parece una burrada, F22, porque es el único objetivo que te permite tirar a Fs altas sin problemas de técnicos, de difracciones, ni nada de eso. Entonces, a ver, claro, tirar a un F22 requiere una iluminación y requiere ya un trípode, pero bueno, es una opción para casos extremos, ¿no? O sea, que fíjate. Bueno. Y entonces, a veces, si tenemos que tener cuidado con los fondos para que el flash no ilumine demasiado el fondo y nos haga reflejos. Y la segunda opción es, si podemos alejar bastante ese fondo para no tener sombras y eso, un flash directo con difusor al fondo. Cuando ya tenemos el fondo iluminado, lo que hacemos es ajustar la iluminación a la orquídea, de manera que, lo que digo, que no choque ese fondo con esa luz del fondo con la luz de la orquídea. Es fundamental. ¿Esta imagen en concreto de quién es, Alfonso? La que está no sé, la pone Reclu. ¿Es tuya, Reclu? Es mía persona. ¿Tiene luz natural? Sí, tiene luz natural. Okay, por eso pues, la sombra y todo, no es una luz de tarde, ¿vale? Que también es una luz de tarde, bueno, la de abajo está un poquillo pasada y bueno, estáis viendo la sombra arriba, pero es luz natural. Pues eso, un ejemplo yo creo que eso casi lo podemos conseguir con el sistema de LED con luz cálida, ¿sabes?
en un Claro. momento dado. Y, no, Porque y con muchas veces flashes, ni llegamos con a primera flashes ni igual. estamos a... Sí, claro, con los geles, los flashes, ¿no? Bueno, y también comentar, bueno, el tema de los difuminados, de las hierbas y todo. He visto una foto aquí de Fran Rubia que si queremos destacar más la orquídea con el fondo más bonito, pues mira, aquí hay una foto de Fran que es lo que está haciendo, es como hemos visto la otra foto, que salga como amarillito, difuminado al filo y después salga la orquídea por encima y lo hace así, prácticamente, con el mismo, no hay que cortarlo ni nada, sino que lo coge. Sí, porque es una cosa que no sé si lo hemos llegado a hablar, pero yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que no nos gusta que el tallo de la orquídea parta de la base de la imagen, se vea claro. A mí me gusta difuminarlo y yo veo que la mayoría de la gente también. Entonces es una manera de interactuar de conseguir eso y de crear también una atmósfera un poco más, bueno, como más... Como la foto que he puesto antiguamente. Artística. Claro, más artística, sí. Ahí está, ¿no lo veis? Claro, claro, sí, esa imagen me parece genial, pero cuando el tallo se ve perfectamente, que llega a la base, no me gusta lo mismo. Claro. Entonces no mires mis fotos, que las tengo todas así. Bueno, pues es una manera de evolucionar. Si crees que esto te gusta más, por ejemplo, esta forma de dejarla difuminada en la base. No, a mí sí que me gusta más así. Lo que pasa es que no sabía cómo hacerlo. Lo que pasa con el macro es que al final faltan manos. Ya, suele ocurrir. Oye, Fran, ¿y la otra Está foto muy que has bonita puesto también. a pulso? ¿La has tirado? Sí, sí, por eso he preguntado por el trípode, porque maña. solo disparar a pulso muchas veces. Sí, y eso Y a una mano, o sea, a una mano disparando y con la otra sujetando la planta. Eres un máquina. Escucha, Bueno, ¿y por claro, qué no pero- has visto la cerveza que tenía al lado? Eso Bueno, es porque también, utilizo- esa es la realidad. La verdad que el rato que estás con los amigos y lo que disfrutas es lo que engancha, pienso yo, sobre todo. Hombre, yo os puedo dar una recomendación. A ver, yo empecé con la orquídea hace ya como 12 o 13 años, pero lo dejé. Estuve 3 o 4 años haciendo y luego lo dejé porque empecé a viajar. Y bueno, quizás hemos vuelto a las orquídeas muchos de nosotros, muchos, solo una parte, por el tema del confinamiento, es por el que yo he vuelto. Aunque os reconozco que a mí las orquídeas me engancharon desde el principio y aunque con el tema de los viajes las dejé, pero vamos, os puedo decir que en 2011 viajé a hacer un safari a África y yo no tenía otra cosa en la cabeza que lo que más ilusión me hacía era traerme una orquídea africana. Os podéis imaginar. Con la fauna que hay allí y yo estaba pensando en conseguir traerme una orquídea de África. Yo le Imaginaros mandaba... que esto de la humillación que las orquídeas consiguen con los insectos y todo eso, esto llega hasta los humanos, ¿sabes? Totalmente. Yo le mandaba a Manolo desde Inglaterra, de la parte de cerca de Escocia. Había algunas orquídeas en el mes de junio por ahí. Y dije, Manolo, ¿esta qué especie es? Y te creía que era de aquí, ¿sabes? Y en el último viaje que hice a Islandia, en 2019, en el verano, pues tuve la oportunidad de encontrarme una allí, que yo ya es prácticamente ártico. Y, en fin, no os podéis imaginar la felicidad interior que sientes cuando te encuentras una orquídea en Islandia, que no sé si hay 2 especies nada más, me parece. Claro, aquello es volcánico todo. Y Deberías de ponernos la foto. No nos hacemos a la idea. Que no, si estas imágenes que tiene Reclu es que las ha sacado del amigo Emilio Aramburu que Claro. nos hizo unas cuantas el otro día. Si yo en realidad venía como oyente, como todos vosotros. La he visto en el grupo ahora mismo y digo, esta la cuelgo yo ahora. Sí, bueno, está bien. Para poner algunos ejemplos está bien. Pues lo de disparar a pulso, bueno, mientras tú utilices una velocidad de 400, 500, mínimo 320, no hay problema, pero que sí, que si pones tu trípode, lo asientas todo bien, pues como eso no hay nada, porque a mí muchas me salen mal, claro. Otra ventaja de tirar con flashes es que tampoco te hace falta el trípode. Si Claro, como estás claro. usando la iluminación Claro. de los flashes, pues, hombre, salvo La que haga iluminación de los viento o flashes algo de congela. eso. Sí. Exactamente. Bueno, otra cosa- y con una velocidad de 160, un 160avo, ya puedes tirar a pulso tranquilamente. A ver, tranquilamente no, pero bueno, cuando le coges el tranquillo es más fácil. Pues nada, estoy viendo aquí una cosa de fotografía. ¿Cómo te va? Ah, pues la vacuna...
Señor Paco Fernández, Paco, se te escucha todo. que tienes el micro abierto. Pues bueno, la idea de todo el tema de hacerlo, digamos, el webinar era eso, que pudiéramos estar todos, que hubiéramos aportado todo y bueno, y también pues, bueno, el que no tiene ni idea del tema, pues que conociera, digamos, conociera un poquito cómo es este tipo de fotografía, que alguna gente es muy desconocida, pero para otros pues no. Cada vez más llamativa y cada vez hay más gente haciendo fotografías y demás. Y bueno, y si tenéis alguna pregunta que queráis hacer a cualquiera de los que ha hablado o lo que sea, pues bueno, os quiera hablar sin problema, pues bueno, Adolfo, alguno que quiera hablar o algo que quiera comentar algo, lo puedo hacer. Yo estoy de acuerdo con Franco, lo que dice de las orquídeas, que no se nos quitan de la cabeza. Yo estaba en Yellowstone, en el Grand Prismatic Pool, y estaba todo el mundo emocionado viendo el cráter, y me encontré ahí una aspirante y estaba emocionado mirando el suelo y la gente diciendo que hace el loco este. Encontrarte buscando orquídeas en mitad del Grand Prismatic Pool en Yellowstone, con los bisontes por ahí y tú ahí buscando y haciendo fotos de la orquídea. Totalmente. Tienen un poder increíble, ¿eh? Sí, lo bueno es que también dentro de lo que es la gente, pienso yo que hay mucho desconocimiento con el tema de las orquídeas, ¿sabes? Mira qué flor más bonita, como cuando tú pasas que no te llama la atención, a través de las fotografías pues te interesa más, ¿no? Pero eso también le hace un favor a la orquídea, porque si no estaría, yo me acuerdo que mi madre cuando yo era chico pues cogía alguna orquídea porque se creía que bonitas son, ¿sabes? Para ponerla en el jarrón, pero porque lo desconocía lo que era. Pero el que se desconozca todavía por gente que no le gusta el campo este y lo otro, es bueno, porque pasan al lado de ella y no le llama la atención y a lo mejor es un híbrido o una planta que hay 3 plantas en la provincia, ¿sabes? Y eso es... Pero engancha bastante. Es una fotografía que engancha y cada vez pues, hay gente que hace cosas diferentes con las orquídeas y demás. Que no Y es verdad, está evolucionando. Como dice Manuel Becerra, esto que ha generado o que genera en muchísimos de los aficionados a la fotografía, también nos está ayudando a tener mucha más gente pateando, rastreando la montaña, la ladera. Como dice la gente mayor, las umbrías, porque las orquídeas, me imagino que lo hemos dicho en algún momento del webinar, prácticamente siempre nacen en la zona norte y oeste o noroeste. Es imposible que te pongas a buscar orquídeas y te las encuentres en una ladera sur. Siempre estás mirando al norte o al oeste. Esas son las laderas donde te las vas a encontrar a ellas. Por lo menos aquí en el sur. No sé si en el norte, con la humedad que tienen y los cielos nublados. Es al revés. En el norte buscan el calorcito. En el norte al revés. Curioso, para que tú veas, ¿ves? Bueno, pues aquí ya lo sabes, Manuel, aquí es las umbrías, como le dice la gente mayor, totalmente. ¿Y qué estaba? Eso, lo que decía Alfonso también de que del paraguas, porque claro, muchas orquídeas tienen zona blanca y cuando la estás fotografiando, aunque esté nublado, acabas quemando la zona blanca, ¿eh? Así que hay que controlar mucho eso. Cuando la parte alta, la zona blanca se quema muy fácil, aun estando el día nublado. Esa que ha puesto ahora es un ejemplo de iluminación artificial con fondo artificial, ¿no? Y es compleja porque no hay que quemar y hay que iluminar lo oscuro. Hemos dejado que el fondo es artificial, se ven las hojitas detrás y es lo que decía, el intento es que parezca lo más natural posible, aunque sea todo artificial, iluminación y fondo. Bueno, pues se lo hemos mandado ahora a Reclu para que la pusiera para que entendieseis un poco lo de la iluminación artificial y el fondo artificial. A mí personalmente me encanta, ¿eh? Y muchas veces... Bueno, esa es de mi hija, no es mía. Frente al debate de... Pues más mérito tiene. Frente al debate de si fondo artificial o natural, el tema es tener disponibles varios fondos en una carpeta por si no hay manera de hacerse con un fondo natural decente, porque es que la mayoría de las veces... Sí. No es posible. Entonces, yo no devaloro nada un fondo artificial.
Sí, sí, yo lo que sí que digo es que, por ejemplo, mi tipo de fotos intenta siempre recrear situaciones lo más naturales posible y mis fondos suelen ser fondos cogidos allí mismo. Lo que hago es, incluso enfoco la flor, lo corro un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, de manera que ya no sale la flor, pero está enfocado en manual, que el fondo sale desenfocado y ese es el fondo que uso. O sea, muchas veces es el mismo fondo que tienen, pero desenfocado. Bueno, esto es a gustos, ¿eh? Yo creo que cada uno tiene que encontrar su idea. Hombre, y hay gente que le gusta más otra cosa. Está claro que yo personalmente le doy prioridad a un fondo natural. Eso está clarísimo, porque muchas veces consigue unos flares que de otra manera no lo va a pero a veces conseguir. sabes que es muy pero difícil. Es que a veces es imposible, no hay por dónde cogerlo. ¿Tenéis claro el fondo que vais a aplicar en el momento que veis la planta o os ponéis a probar, como hacía yo? Uno, otro, ahora negro, Bueno, ahora blanco, ahora verde. Una de las cosas que influye... Yo normalmente... En el mismo, termino rápido, en el mismo encuadre, por ejemplo, el otro día estuve haciendo Hacer Anthropoforum, que no sé si ya se llaman Hacer Anthropoforum, creo que ha cambiado de nombre, me parece. Yo le sigo llamando igual. Vale. Pues empezamos a media tarde y bueno, el fondo no era nada interesante, incluso estuve haciendo con fondos artificiales, pero luego fue llegando la hora azul y ya sí cambió la cosa. Empecé a utilizar fondos naturales porque empezaron a salir unos flares azules y me interesó un montón. O sea que claro. También cambia mucho la hora. En el mismo encuadre, la hora cambia un montón, claro. Cambia la luz y ya te puede interesar el fondo. Pues nada. Al final hay una cosa, y es que resulta que el macuto de los accesorios acaba siendo más grande que el macuto de la fotografía. Por eso he dicho antes, llevar las cosas de macro, pero llevar... No así terminamos. Porque al final es lo que pasa, que nos queremos llevar todo al final y no puede ser. Sí. Porque hay así terminamos luego reventados. Y bueno, yo creo que aquí se queda la cosa. Hemos estado 1 hora y media por ahí. Voy a repetir otros tipos de webinars igual. Lo que estáis viendo de Crenature es una página que estoy haciendo de cosas de estas que todavía no la he estrenado y las quiero estrenar. Por eso os habéis tenido que registrar a través de la otra página. Y bueno, y el compartir esta charla, el vídeo creo que lo estoy grabando. Sí, creo que está grabando. Y bueno, si se ha grabado, lo colgaré. Y bueno, el correo era para recibir información de cuando hagamos otro y eso. Si hay alguien que... Yo no soy de mandar correos pero si hay alguien que esto, pues bueno, debajo del correo pone darse de baja y se da de baja y ya está, y no hay ningún problema. Y nada, dar las gracias a los ponentes, al Manolo, a Alfonso, también a Fran, bueno, también nos ha echado ahí un cable Adolfo y bueno... Y quiera que no, pues bueno, hemos disfrutado y hemos intentado de que la gente que está aprendiendo, digamos, a la gente que no tiene ni idea, pues que se meta un poquito. Esto puede ser mucho, nos podemos tirar horas hablando de iluminación, de enfoque, de la manera de trabajar y todo. Pero bueno, donde se aprende realmente es en el campo y haciendo fotos y bueno, y tener en cuenta eso. Tener en cuenta que, bueno, esto es una planta, que hay plantas que hay muy pocas en algunas especies y que, bueno, que tenemos que cuidar y conservar el tema de la naturaleza porque este tipo de fotografía lo que pretende es eso. A los nuevos recordarles que donde hay una, hay muchas y que cuando nos tumbamos o nos acostamos, muchas veces sin querer, podemos chafar otras. Hombre, si hay 500 igual no pasa nada, pero yo siempre se lo digo a la gente que veo, o sea, memorizar dónde tenéis las 4 orquídeas alrededor de las que estáis fotografiando para no chafarlas también. Sí. Parece una tontería, pero al final pasa mucho, más de lo que nos gustaría. Pues nada, pues dar las gracias y bueno, y ya os avisaré de otro. Al final consiste en esto, ha quedado mejor que si hubiéramos hecho un curso, porque al final
hemos estado más entretenidos, se han resolvido algunas preguntas, se ha aprendido de uno, de otro y al final, bueno, por esto del confinamiento y demás, pues hay gente que no podemos salir al campo, hay gente que puede salir al campo y bueno, y ahora que estamos en toda la temporada, pues que aprovechéis el tiempo. Cualquier pregunta, cualquier cosa, en el mismo correo que habéis recibido, pues yo contestaré sin ningún problema. Si queréis hacerle llegar algún correo a alguno de los ponentes, pues me lo escribís y yo contacto con os pongo en contacto. ¿Vale? Y nada, que el año pasado hicimos varios webinars a través de Instagram, pero pienso que a través de esto es mucho mejor. Y bueno, el compartir también es importante. No, bueno, aunque tengo una empresa dedicada a llevar gente a fotografiar, no quiere decir que todo tenga que ser de pago, sino que bueno, que el compartir también es de... Yo cuando empecé con la fotografía, pues bueno, tuve la suerte de juntarme con 2 o 3 fotógrafos que me aprendieron bastante y es una manera de ayudar a los demás también. Que entiendo que todo el mundo no se puede apuntar a un curso o no se puede y bueno. Y nada, y gracias a todos. Gracias a ti por la iniciativa. Efectivamente. Pues bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, Un abrazo. hasta luego. Hasta luego. Cuidaros. Hasta luego. Hasta ahora.